El imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo es un régimen de dominación política en el cual una potencia militar extiende sus dominios sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza o a través de la influencia económica, cultural o política. Como imperialismo, también se puede designar la actitud y doctrina de quienes practican el imperialismo. La palabra como tal se forma con los vocablos imperial, que significa perteneciente o relativo al imperio, y el prefijo ismo, que es el prefijo utilizado para designar doctrinas o sistemas. Cuando hablamos de imperialismo, hacemos alusión a una doctrina política que establece la relación entre las naciones en términos de superioridad y sumisión, en la que una domina y ejerce autoridad sobre otra. Dicha dominación puede darse mediante técnicas de colonización, como ser el poblamiento, la explotación económica o la presencia militar, o mediante la subordinación cultural, también llamada aculturación. El imperialismo puede responder a distintas motivaciones, como ser la explotación económica, la subordinación cultural, la ocupación militar de plazas geoestratégicas, el poblamiento de asentamientos deshabilitados, entre otras. Los imperios han existido desde los inicios de la humanidad y sus dinámicas de conquista han sido siempre más o menos las mismas. Sin embargo, por imperialismo usualmente nos referimos al periodo de expansión europea en el mundo entero, que tiene su inicio en el siglo XV y se prolonga hasta la edad contemporánea, cuando tras la Segunda Guerra Mundial se da un complejo proceso de descolonización en África y Asia, principalmente pues en las colonias americanas lo hicieron a través de guerras de independencia en los siglos XVIII y XIX. Durante esta etapa de decolonización mundial, los grandes reinos europeos establecieron centros políticos, económicos y militares de control y acopio de recursos en distintas latitudes. El continente americano, recién descubierto, el continente africano, saqueado para alimentar la industria esclavista, y el continente asiático, del que se extraían insumos comerciales, exóticos y de mucho valor. El periodo más intenso de este proceso de expansión imperial lo constituyeron las décadas entre 1880 y 1914, en las que se dio el llamado reparto de África. La relación entre el imperio y sus colonias es esencialmente de dominación política y económica, ya sea a través de la fuerza bruta o la conquista militar, o la implantación de leyes que favorecen la metrópolis, imponiendo a la colonia restricciones, impuestas o términos comerciales injustos, pero que según la lógica imperial serían el costo de formar parte de una sociedad más avanzada. Pero la verdad es que es una forma de granjearse un monopolio de bienes y recursos. Tipos de imperialismo. Tenemos el imperialismo regresivo. Este es donde se procura que el Estado imperial es la explotación, la reducción o el genocidio de la población autóctona para reemplazar por pobladores deseados. El imperialismo progresivo, según el cual lo que pretende la potencia imperialista es la expansión de la civilización y la elevación de la cultura y los estándares de vida de los pueblos conquistados, supuestamente inferiores. Este fue identificado por Weber y se basa en una visión cosmopolitana de la humanidad, que promueve la expansión de la civilización a las sociedades supuestamente atrasadas, para elevar los estándares de vida y la cultura en los territorios conquistados. Dentro del imperialismo se generan dinámicas que se caracterizan por la desigualdad, donde una nación opresora se impone a otra por la fuerza,
con el objetivo de extender su dominio político y militar y controlar sus recursos económicos, basándose de una idea de supuesta superioridad racial o cultural. Por su parte, el imperialismo moderno puede ser entendido desde una óptica capitalista como el proceso de expansión de una nación en búsqueda de mercados, materias primas y mano de obra barata. Según la historia universal, Egipto, Macedonia, Grecia y Roma constituyeron en su momento los grandes imperios de la Edad Antigua, mientras que la Edad Media destaca por expansión que experimentaron el Imperio Bizantino y el islamismo en Europa y Asia, y los imperios aztecas e incaicos en América. Por su parte, durante el Renacimiento y la Edad Moderna ocurrieron significativas expansiones colonialistas de las principales potencias europeas, como ser España, Portugal, Gran Bretaña, Holanda, Francia o Rusia, hacia los territorios de América, Asia y África. Este auge imperialista se mantendría hasta los siglos XIX y XX, durante los cuales muchas naciones conseguirían sus independencias. Actualmente, se considera a Estados Unidos como una potencia imperialista o neocolonialista por su influencia política, económica y cultural en el mundo. En este sentido, debido a su política exterior, su intromisión en conflictos armados ajenos y su predominio en el mercado mundial, se han venido tildando sus acciones, así como las del bloque europeo, de imperialistas o neocolonialistas. Causas del imperialismo. Número 1. La necesidad de materias primas. Recordemos que la Europa del momento estaba despertando al capitalismo temprano, por lo que necesitaba mantener un flujo estable de materia prima de los países menos desarrollados a precio económico y con una mano de obra esclava o semiesclava. Número 2. La competencia imperial. Los diversos reinos, ahora imperios de Europa, competían entre sí por quién se desarrollaba primero y quién podía ejercer la predominancia sobre los demás, ampliándolo al máximo su territorio en otros continentes. De igual forma, se competía por el control de las rutas marítimas comerciales, que eran el corazón mercantil del mundo de la época. Número 3. La exploración del mundo y de la ciencia. El auge del racionalismo y de la capacidad del ser humano de transformar la realidad y su alrededor, como son la ciencia y la tecnología, requerían nuevos materiales que conocer y que procesar, para así acumular un potencial industrial que le diera una ventaja por encima de los demás imperios. El mundo, por primera vez en la historia, no era infinito e ignoto, sino cognoscible y explorable. El etnocentrismo. La ideología imperante en la Europa de la época veía como racialmente inferiores a los pobladores del resto del mundo, cosa que le permitió la ocupación de sus territorios y su explotación casi esclava, considerando que estaban llevándoles al progreso a pueblos que de otro modo jamás lo conocerían. Características del imperialismo. El imperialismo aboga por la implantación del dominio de una nación sobre otra mediante el uso de la fuerza. Los medios de producción eran controlados por las potencias imperialistas. Se persigue el control militar y policial en el territorio dominado. Los beneficios derivados de la explotación son repatriados a la potencia imperialista. El imperialismo abogaba por el monopolio de mercado de la nación dominada a favor de la potencia imperialista. También abogaba a la superioridad de los ciudadanos originarios de la potencia imperialista sobre los ciudadanos del Estado dominado. Consecuencias del imperialismo. Se vio una pérdida de identidad de los pobladores indígenas.
Al igual, se notó una pérdida de la lengua, así como la religión de aquellos estados dominados. Se provocaron graves incrementos en la desigualdad al repatriar los capitales y establecer relaciones de servidumbre. Los territorios colonizados generaron dependencia de los imperios. Estos generaron conflictos y generaron tensiones. También se perdió la economía autóctona de aquellos estados dominados que debían adaptar su economía a los intereses del imperio. Como un ejemplo del imperialismo, podemos tomar lo que fue la conquista de la India, comprendida por Gran Bretaña, así como la colonización rusa de Asia Central durante el siglo XIX. Ambas pueden ser denominadas como claros ejemplos del imperialismo. Conclusión. El imperialismo fue un periodo de intensa búsqueda de acomodación económica. Fue un tiempo donde el esclavismo se vio muy marcado y este fue tomado a favor de los imperios. Esta doctrina siempre buscó y siempre logró imponer términos de superioridad y sumisión a aquellos pueblos de baja economía, convirtiéndolos en blancos fáciles para aportar mano de obra barata como esclavos o semiesclavos. Dentro de este tiempo, muchas sociedades se aprovecharon de los menos fuertes y así lograban crear más. Sin embargo, cuando estos lograron conseguir independencia, todo cambió y así finalizó.